Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés capítulo 10, versículo 4. En esta mañana, como hemos venido avanzando semana tras semana, estaremos revisando este versículo del capítulo 10 y nos va a aportar el rey Salomón otro tema. Recuerden que el libro de Eclesiastés es la teoría de la vida, lo pudiéramos llamar. Si es un manual, es un documento, es una tesis que Salomón presenta donde establece todos los pilares de la vida, cómo vivir la vida, en qué consiste la vida, cuáles son los aspectos fundamentales de la vida, cuáles son los aspectos vanos de la vida. Hemos dicho que Salomón funge aquí como gran investigador y aquí no solamente nos presenta su investigación, sino que nos da recomendaciones. Entonces, como el trabajo de grado de Salomón, diciendo yo, esta fue mi tesis de investigación, aquí la presento y esta es la de sustentación de la tesis, diciéndoles qué descubrí, qué investigué y cuáles son las recomendaciones y conclusiones finales. En tal sentido nos presenta una especie de lluvia de temas o lluvia de ideas y sobre cada tema nos plantea respuestas. Es uno de los libros de la parte sapiencial más profundos y con más variedad en los temas. Salomón nos está presentando este libro para hablarnos sobre la importancia del temor al Señor. Y nosotros lo estamos estudiando bajo el eslogan: el mundo es vanidad y Cristo es la verdad. No olvidemos eso, porque ese eslogan nos guía y nos preserva de salirnos. El texto de hoy dice: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Es un texto corto, es un texto preciso y nos plantea en esas dos líneas un tema nuevo, y es el tema de cómo reaccionar o cómo enfrentar o cómo entender e interpretar situaciones complicadas que se nos presentan a nosotros en la vida diaria relacionadas con el tema de la ira. Pero en esta ocasión el rey Salomón no va a hablar de la ira propia. Ya hemos hablado de la ira propia, ¿cierto? De que no debemos exasperarnos, de que debemos tener control de la ira, que no debemos dar rienda suelta a la ira, cómo pecamos cuando nos airamos. Eso ya lo hemos estudiado y ya todos ustedes están aprendidos, ¿cierto? Ya ninguno se aira desde que predicamos sobre la ira. Todos aprendimos correctamente la lección. Pero hoy el rey Salomón nos va a enseñar cómo lidiar con la ira ajena. Es decir, no es la ira mía, sino cómo lidiamos con la ira ajena, con la ira de otros, especialmente cuando esa ira es la ira del jefe, o la ira del patrón, o la ira del dueño de la empresa, o la ira del gobernante, o de la persona que ejerce autoridad sobre nosotros. ¿Cómo lidiar con esa ira? Y ese es un tema supremamente importante, porque la mayoría de los textos que hablan de la Biblia sobre la ira nos dicen cómo enfrentar nuestra ira. Pero pocos textos encontramos en la Biblia sobre cómo enfrentar la ira de otros. Y ese también es un tema importante, porque no es desconocido para nosotros que muchas veces nos encontramos frente a la ira de terceros. ¿Sí? Va, por ejemplo, usted en la calle, va manejando en el carro o en la moto y alguien lo cierra y esa persona lo insulta y lo trata mal. ¿Cómo reacciona usted? ¿Qué hace? Si esa persona lo trata con ira y lo desafía, ¿qué hace? ¿Se baja y se quita la camisa y lo desafía también? ¿O cómo reacciona usted? Esta semana escuchamos una noticia de un hombre que lo cerraron unos muchachos en una bicicleta y lo desafiaron y se enfrentaron y ellos lo mataron al conductor del carro. Eso fue ayer, aquí en Bogotá. Y uno dice, esas son noticias que surgen todos los días. Que alguien me desafía, está irado, está ofuscado, está molesto, está muy irritado y yo no supe lidiar con la ira de esa persona. No era mi ira, yo no tenía velas en ese entierro, no era mi asunto, no era conmigo, pero yo no supe entender, no supe interpretar la ira de esa persona, no supe lidiar, no supe apaciguar, no supe evadir y termino enfrentado en un problema a veces con consecuencias trágicas. Esos son ejemplos que se ven a diario.
Aquí el rey Salomón nos va a plantear ese tema. El rey Salomón tiene toda la autoridad para enseñarnos ese tema, porque el rey Salomón primero fue príncipe y ahora es rey. Y él va a hablar de la ira del príncipe. No sabemos con exactitud si Salomón está hablando de sí mismo cuando fue príncipe en la casa real, hijo del rey David, o si el rey Salomón está hablando de sus medio hermanos que tuvo, que fueron muy iracundos y muy beligerantes y que fueron lujuriosos al poder. Amnón, Adonías, ¿quién fue el otro? Absalón, y no recuerdo el nombre de otro. Pero fueron varios de los hermanos de David, hijos de David, hermanos de Salomón, que fueron muy impetuosos y que fueron muy iracundos y querían lograr las cosas que ellos se proponían a como diera lugar. Salomón era muy jovencito, muy pequeñito, posiblemente vio algunos de esos ejemplos, vio las consecuencias trágicas al final del día que sus propios hermanos cosecharon y nos da esta lección como diciendo, esto yo lo viví en mi casa. Normalmente cuando somos más asertivos en los consejos es porque ya lo hemos vivido. Si ya hemos afrontado esa realidad como hijos, como padres, como empleados, entonces uno dice, mire, tenga en cuenta eso, yo se lo recomiendo, por favor. Y uno, ¿por qué le está hablando? Porque uno dice, yo le hablo con experiencia. Yo ya lo viví, yo ya lo sufrí, yo lo padecí. Yo ya me equivoqué, no quiero que tú te equivoques. Posiblemente el rey Salomón nos está hablando de los príncipes que estuvieron antes de él y que debido a su actitud airosa o iracunda, no pudieron llegar al poder. Recuerden que Salomón no era el privilegiado al trono. De los hijos de David, el que tenía el derecho legítimo era Amnón. Y luego le seguía Absalón. Y luego venía otro que era Adonías, pero ninguno pudo llegar al poder. ¿Se acuerdan por qué no llegaron? Porque no cumplieron, aunque por orden de nacimiento les pertenecía. No pudieron llegar al poder porque tuvieron actitudes contrarias de violencia, de agresión, de derramar sangre, y eso era un impedimento natural para llegar al poder y ser reyes. Esos tres hermanos mayores de Salomón no pudieron ser reyes, fueron príncipes, pero no fueron reyes. ¿Por qué? Por situaciones que obraron mal. Posiblemente Salomón está recogiendo esas historias y nos las deja acá en este versículo diciendo, si el hijo del rey o el príncipe o el gobernante se exalta, ¿qué hacer con eso? ¿Cómo enfrentar la ira de un gobernante, un jerarca o un jefe que es iracundo? ¿Han tenido jefes difíciles? Un jefe que es explosivo, que es irritable, que se molesta por todo, que grita, que amenaza, que ofende. ¿Les ha tocado jefes así? Posiblemente a todos nos ha tocado un jefecito así, o una jefecita así que uno dice, ay, que Dios lo bendiga, ¿sí? Que Dios lo bendiga, que Dios no nos lo multiplique. Pero todos hemos tenido que enfrentar ese tipo de realidades. ¿Qué hacer? ¿Sí? Salomón nos va a dar unas pautas, y esas pautas están en concordancia con la verdad del Evangelio y nos ayudan a entender que los gobernantes y los que ejercen autoridad pues a veces son muy incomprendidos por sus súbditos, porque es imposible comprender a un gobernante o a un jefe, porque el jefe piensa como jefe y el trabajador piensa como trabajador. Y uno a veces como trabajador no logra entender las presiones, las tensiones y las luchas que enfrenta el jefe y simplemente uno lo juzga, está furioso, ¿sí? No se lo aguanta a nadie, amaneció terrible. Pero uno a veces no sabe cuántas presiones y cuántas tensiones, y lo que nos va a decir aquí no es cómo entender la ira de él, sino qué hacer cuando ese jefe o ese gobernante se aira y se exalta de forma desmedida. Y dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Ese es el versículo que estamos mirando. Y el título de la enseñanza de hoy es Esquiva la ira. Esquiva la ira, y nos da la idea como de cuando uno va en un carro, que hay que esquivar, ¿cierto? O en un vehículo, que hay que esquivar huecos o esquivar peligros,
o esquivar pues, obstáculos para uno poder llegar a la meta tranquilo y seguro. Entonces, el tema es esquiva la ira. ¿Cómo podemos esquivar la ira de otros que nos salen al camino y que se terminan siendo obstáculos para nuestra avanzada? ¿Cómo enfrentarlos para no entretenernos ahí, no quedar ahí y no perder y no obrar mal? Hay varias maneras de actuar frente a la ira. Y el rey Salomón nos va a decir cuál es la manera correcta. ¿Sí? Una manera que naturalmente nosotros usamos es enfrentarnos. Esa es la manera usual, ¿cierto? Si alguien me desafía, ¿yo qué digo? Ah, bueno, está muy bravo, yo también. Y nos enfrentamos, ¿cierto? ¿Quiere pelear? Bueno, yo también quiero pelear. ¿Sí? Esa es una manera natural, eso nos sale a flor de piel. ¿Sí? No importa cuán reformados seamos, no importa cuánta teología tengamos, no importa cuánto catecismo sepamos, eso nos sale a flor de piel. Si alguien nos empuja y nosotros no le decimos, pasa tranquilo, no hay problema, sino que enseguida reaccionamos con violencia, con agresividad, lo miramos feo y le decimos, bueno, entonces, ¿qué? ¿Problema? ¿No les ha pasado? A mí me pasa y eso nos pasa a todos. Pero otra manera también que tenemos de enfrentar la ira es huir. Y esa es otra manera a veces no acertada. Es decir, no enfrentarla, sino huir. Entonces el jefe me trató mal o me ofendió y yo ¿qué digo? Yo por aquí no vuelvo a trabajar. Mañana paso la renuncia y no vuelvo. Y eso también es malo, porque no estamos creciendo frente a esa circunstancia que se nos presenta, sino que estamos evadiendo. Y uno no puede vivir por la vida evadiendo todos los problemas. O sea, esa no es una actitud correcta. Los problemas hay que enfrentarlos, hay que darles soluciones, hay que tener actitudes correctas, pero no podemos evadirlos. Imagínese que todo el que le ponga a usted un problema, usted huye. ¿Para dónde va a terminar viviendo al final? O sea, no hay lugar donde vivir. Porque siempre en el vecindario, en el conjunto, en el trabajo, entre los amigos, entre la familia, siempre hay problemas. Y esos problemas hay que darles solución. Entonces el rey Salomón nos va a decir eso. Pero yo quiero traer un ejemplo que me parece interesante y viene a mi memoria que cuando yo era niño veía a uno de mis tíos que era experto en amansar caballos. Un tío mío le gustaba esa tarea y lo hacía muy bien, que es una tarea difícil de dominar animales salvajes, porque los caballos son animales salvajes, y para poderlos usar, para uno transportar cargas o para poder cabalgar, toca amansarlos. Y esa tarea de amansar es una tarea muy difícil, se requiere mucha técnica, pericia, disciplina, entrenamiento para que alguien pueda amansar. Ninguno de nosotros, si no estamos entrenados, podemos amansar un caballo. ¿Sí? A duras penas nos podemos subir en él si ya está listo. ¿Sí? Pero la tarea de amansar es una tarea difícil y es una tarea que la hacen los campesinos que están expertos, entrenados. Entonces ellos comienzan a ponerle pequeñas cargas, luego un poco más pesada, luego a intentar subirse, bueno, hasta que lo amansan. Duran meses amansando esos potros cerreros, esos potros indomables, y luego terminan volviendo unos caballos dóciles, ¿sí? Aptos para uno cabalgar, que pueden estar en medio de los carros o en medio de las personas y no salen corriendo y no son briosos, sino que son caballos mansitos. ¿Sí han escuchado eso? Ese caballo es mansito, ese animal es mansito. Lo contrario a mansito es que es brioso, ¿sí? O que no se deja tocar o no se deja arrimar. ¿Sabían ustedes que la palabra mansedumbre tiene que ver con mansito o con ser manso? Y que tiene que ver con esa técnica de los campesinos que en los lugares de ganadería o donde hay caballos, ellos se dedican a ese trabajo, que es un trabajo muy necesario para poder luego tener animales de carga. Los que amansan caballos son expertos y luego nos dicen, mire, ese caballo ya está listo, te puedes subir tranquilo, no hay problema. Pero hay otros que se dedican a amansar bueyes también, y para poder que los bueyes trabajen y que aren y que carguen la yunta o que arrastren grandes cantidades de peso, toca amansarlos. Esa tarea es difícil porque esos son animales salvajes y animales muy agresivos y violentos. Esos entrenadores logran que esos caballos indomables sean caballos dóciles, no les quitan la fuerza,
direccionan la fuerza para un buen uso. No les quitan su capacidad natural de caminar y de transportar, sino que tornan esa fuerza en una fuerza de uso favorable para el hombre. Eso es importante y quiero que tengamos en cuenta, porque el rey Salomón nos va a dar la técnica o la fórmula de cómo enfrentar la ira de los demás. Y nos va a decir que la fórmula es la mansedumbre, es decir, que tenemos que ser amansados para que estemos mansitos y podamos, frente a las reacciones ajenas, actuar con sabiduría. Entonces, ¿qué hacer ante la ira ajena? Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti. Es muy importante porque lo primero que va a decir aquí el rey Salomón es poner en el justo lugar el tema del fondo y el origen de la ira. ¿Dónde se ocasiona la ira en el hombre? Entonces, normalmente hoy en día decimos, no, es que yo no soy de mal genio, pero a mí me provocan, ¿cierto? Yo generalmente soy tranquilo, pero cuando me provocan yo reacciono. Es decir, la ira no está dentro de mí, sino que está fuera, en un acto ajeno, en una acción ajena, y alguien me provoca. Me mira mal, me dice una mala palabra, me alza la voz y entonces me provocó. Pero la ira no está dentro de mí. Esa es como la idea. Sin embargo, no es lo que dice la Biblia. Aquí la Biblia dice, si el espíritu del príncipe se exaltara, es decir, ¿dónde está el origen de la ira? En el espíritu. Miren lo interesante, ni siquiera está en las emociones, ni siquiera está en las reacciones, ni siquiera está en la superficie, sino que está en el espíritu, en lo más profundo del ser, en lo más interno del ser está la ira. Y ahí están todas las motivaciones y las decisiones y las reacciones pecaminosas. Por eso no podemos orar por el demonio de la ira. Tenemos que reconocer que la ira es un pecado que está dentro de nuestro corazón y que todos lo tenemos y que por muchas circunstancias sale a la superficie y nosotros lo evidenciamos, sea porque alguien nos deshonra, sea porque alguien nos humilla, sea porque alguien nos llama la atención, pero siempre habrá un detonante para la ira. Todos tenemos detonantes distintos. Si hay personas que se pueden burlar de ellos y ellos se ríen, no hay problema, pero si alguien les hace un reclamo, inmediatamente explotan, ¿sí? Porque es como el lugar intocable, es la llaga donde no se puede poner el dedo, porque inmediatamente explota. El rey Salomón nos va a decir, el problema de la ira está en el espíritu. Y es la primera vez que encontramos esta verdad, que el tema de la ira o de la exaltación o la irritabilidad está establecido o cimentado en el espíritu del hombre, es decir, en lo más profundo de su ser. Entonces no es un asunto superficial. De ahí que como no es superficial, tenemos que lidiarlo adecuadamente. Hoy en día hay muchas terapias para la ira, ¿cierto? Entonces yoga, meditación, cuestiones del tantra y otras cuestiones orientales que nos dicen maneje la ira de esta manera. Sí, entonces cuente hasta 10 y si es muy airado cuente hasta 100 y si tiene mucha ira cuente hasta 1000. Bueno, cuente hasta que terminen los números, pero no se deje provocar. Sí, ponga música serena, escuche música de relajación, pero siempre hay técnicas. Pero ninguna técnica sirve para enfrentar la ira de verdad. Podemos mitigarla un poco, pero no podemos afrontarla porque la ira no está en los sentimientos, ni está en las acciones humanas, ni está en la mente, sino que la ira está en el corazón, en el espíritu, en el alma, en el centro donde vienen todas las cosas más profundas, tanto buenas como malas. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti. Aquí el rey Salomón, y en la traducción que tenemos lo plantea como una hipótesis, es decir, probablemente es posible que en algunos casos nuestros jefes o nuestros príncipes o nuestros gobernantes se exalten contra nosotros. Eso es lo más posible, no es tan hipotético, es lo más seguro que en cualquier momento los que nos dirigen, debiendo ser ejemplos y debiendo tener una actitud mesurada y dócil, pues actúen explosivamente y nos incomoden o nos lastimen o nos provoquen. Si esa persona se exalta contra ti, no dejes tu lugar. Es lo primero que nos va a decir. Entonces, lo primero que yo quiero que pensemos es,
siempre va a haber situaciones que nosotros tenemos que enfrentar donde las personas se molestan contra nosotros. A veces con razón y a veces sin razón. A veces de manera justa nos llaman la atención. A veces de manera razonable nos hacen reclamos o nos tratan mal. Pero a veces lo hacen de manera injusta. Simplemente yo no sé por qué, pero el jefe llegó bravo a la oficina. ¿Sí? Yo no sé por qué, pero el patrón está furioso. Está que no se lo aguanta nadie y yo tengo que lidiar con esa ira. ¿Qué debo hacer? ¿Sí? ¿Qué debo hacer? Esa es una situación muy común que los poderosos o los grandes o los que están en eminencia se exaltan. ¿Por qué? Porque son de la misma materia prima que nosotros. Porque tienen los mismos sentimientos y las mismas luchas y los mismos conflictos que nosotros. ¿Por qué el hombre se aira? Porque es pecador. ¿Por qué expresa su ira? Porque no sabe controlar sus reacciones y porque se siente frustrado, irritado, presionado y explota con terceros. Siempre. Todos nos ha pasado así. ¿Sí? A todos, y a veces hay consecuencias lamentables. ¿Sí? Lo que nos está diciendo aquí no es que no se aire. ¿Sí? No dice acá, ve y dile a tu jefe que no se aire. No, él es tu jefe, es tu gobernante, es tu príncipe, es tu autoridad. Posiblemente no tienes acceso, no tienes derecho a ir y decirle, mire, le doy un consejo, no actúe con ira. ¿Sí? Posiblemente si le digo eso me echa del trabajo, ¿sí? O me echa a la cárcel si es una autoridad que tiene ese poder o esa capacidad, o me abre un proceso porque yo me metí en lo que no me interesaba, según él. Entonces, más bien lo que dice es, ¿qué debo hacer yo ante la ira de él? No es enfrentarlo, no es censurarlo, no es juzgarlo, no es exhortarlo, sino ¿qué debo hacer? Los gobernantes tienen grandes tensiones, grandes desafíos. El obrero que está en un puesto de trabajo enfrenta una tensión que es responder por su puesto de trabajo o por sus funciones. Pero el jefe tiene que lidiar con los puestos de trabajo de todos los trabajadores. Imaginémonos una empresa con 200 empleados. Yo estoy preocupado por mi horario y mi función. Esa es mi obligación, pero el jefe que tiene que lidiar con 200 empleados, con proveedores, con deudas. Ahora, eso no justifica la ira. Eso no justifica un mal actuar para con los empleados, pero esa es una razón muchas veces que ayuda para que las personas obren de esa manera. Es muy probable que alguien se exalte, es decir, se salga de casillas, explote, actúe con ira. ¿Qué hacer? El rey Salomón dice, no dejes tu lugar. Y ese es un consejo muy práctico, muy directo, muy contundente. Es decir, lo primero que debo hacer es considerar que mi jefe, aunque sea noble, aunque sea dócil, en cualquier momento puede salirse de casillas contra mí. Yo no puedo estar tan confiado que mi jefe es tranquilo, es sereno y que nunca se va a salir de casillas. No, él es tranquilo, pero lo más probable es que algún día lo veré bravo, se sale de casillas y tengo que tener la sabiduría, la fortaleza y una buena actitud para enfrentar esa ira y no escandalizarme, no salir corriendo y no enfrentarlo. ¿Sí? Ahora, si es un jefe que siempre mantiene fuera de casillas, pues ya uno lo conoce. En alguna medida es más fácil lidiarlo porque lo raro es que esté tranquilo, ¿sí? O que esté dócil, porque uno dice, pues es que él vive así, come alacranes, ¿sí? Vive así, vive furioso, entonces ya yo sé cómo lidiarlo, yo tengo la manera y es mucho más fácil. Lo que nos dice aquí es no dejes tu lugar, es decir, si tú eres un empleado, un funcionario de esa empresa, de ese negocio, de ese reinado, no dejes tu lugar. ¿Por qué Salomón nos dice eso? Porque la salida fácil que Salomón ha observado en su investigación es que cuando alguien enfrenta la ira del jefe o del príncipe o del gobernante, inmediatamente huye, deja su lugar, es decir, ya no trabajo más acá, ya no vivo más acá, ya no soy más su amigo, lo abandono, me abro porque ya no voy a enfrentar más la ira suya ante ese derroche de exaltación o de irritabilidad. No dejes tu lugar. Esa es una orden que Dios nos da a través del rey Salomón. No evadas el problema, no es contigo probablemente, no es la ira tuya, es la ira de otro. Tú tienes que tener sabiduría, paciencia y fortaleza, pero no dejes tu lugar. No abandones. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque no es la actitud correcta de enfrentar los problemas. No enfrentamos los problemas huyendo,
no enfrentamos los problemas haciéndonos a un lado, pero otra porque huir genera un segundo problema. Imagínense que yo tengo mi trabajo, ese es el salario que tengo para el sustento de mi familia, el jefe estaba ofuscado y yo digo renuncio. ¿Qué pasó? No enfrenté el problema, primer problema, y el segundo problema es me quedé sin trabajo. Y si me quedo sin trabajo hoy, ¿qué va a pasar mañana? ¿Le puedo pedir a ese jefe bravo que me siga girando el sueldo? Tengo un problema serio que ya es mi problema, ese sí es mi problema. La ira del jefe es problema de él, pero el tomar una decisión repentina, el tomar una decisión no pensada, no racional, no sabia, ese ya es mi problema. ¿Sí me hago entender? Es decir, el necio es el que me está tratando mal, yo soy el sabio, pero si yo tomo una decisión rápida, ya no soy sabio, sino que soy necio igual que él. Él es necio en venir airado contra mí, pero yo soy necio al no saber procesar y proceder ante la ira de él y salir corriendo, huyendo y no asumir una buena responsabilidad. ¿Cuántos trabajos una persona que no sabe enfrentar problemas pierde simplemente porque dice, no, yo no me aguanto? La verdad, yo no me aguanto. Me alzó la voz del jefe, yo no lo soporto, yo me voy. Pero mire que dice acá la Biblia, no dejes tu lugar. Piensen en el trabajo que ustedes tienen, cuántas dificultades han tenido. ¿Qué pasaría si hubieran huido a la primera dificultad? ¿Qué hubiera pasado? Pues hubieran pasado necesidades, hubieran quedado a la deriva, hubieran tenido un problema económico, posiblemente un problema en el hogar porque la esposa o los hijos no soportan que estemos sin trabajo y no haya dinero para cubrir los gastos y tenemos un problema mayor. ¿Por qué? Porque simplemente huimos. Aquí lo que está diciendo es, si usted tiene la costumbre de huir, no huya más, enfrente el problema. Hay una dificultad en el trabajo, enfréntela. Agache la cabeza, tenga paciencia, tenga fortaleza, actúe con sabiduría, sea objetivo en la decisión que va a tomar, pero no salga corriendo. Pasa eso en las iglesias también, ¿sí se han dado cuenta? Que a veces en las iglesias, cuando hay una dificultad, sea real o no, hay personas que en lugar de enfrentar esa dificultad, ¿qué hacen? Huyen de la iglesia inmediatamente. Yo no me aguanto, yo no soporto, yo salgo, yo me voy. Y uno puede tener la razón hoy, pero mañana se da cuenta que no tenía la razón, que salí corriendo de manera necia y me quedé sin iglesia, me quedé sin mis hermanos y quedé a la deriva. ¿Por qué? Por falta de sabiduría. Yo les pregunto, ¿hay problemas en los hogares? Claro que sí. Y si huyendo lo solucionáramos, pues no habría problemas en los hogares. Pero mire que si huimos enfrentamos un segundo problema. Yo les digo a mis hijos, uno tiene problemas en la casa y hay que afrontarlos, porque si uno no los afronta le toca irse, pero si se va tiene otro problema en la calle. O sea, no se terminan los problemas saliendo del hogar. O si tenemos problemas en la iglesia, porque en las iglesias hay problemas y problemas difíciles a veces. Si yo huyo ante ese problema y me escandalizo, pues yo soy parte del problema que no ayudó a buscar solución y luego me tengo que enfrentar a otro problema afuera. ¿Sí se dan cuenta? Si hay un problema en el trabajo y yo huyo, o en el vecindario yo huyo, pues tengo otro problema y ese es mi problema, que no tengo la fortaleza y la capacidad para afrontar. Entonces miren lo interesante, ¿qué nos está queriendo enseñar el rey Salomón? A tener sabiduría y a tener fortaleza para afrontar problemas que no son nuestros, sino que son de terceros, pero que si yo no sé reaccionar, ya se me convierte en un problema mío. Tenemos que tener fortaleza. Esa es una de las falencias en esta generación. Vivimos en una generación que no es fuerte física y emocionalmente y mentalmente, sino que es una generación muy débil, muy frágil, que no sabe afrontar los problemas. Entonces miren que al niño le dicen una palabra en el salón y enseguida ya le están haciendo bullying y hay que demandar el colegio, y hay que hacer un escándalo, y hay que trasladarlo de colegio porque al niño le dijeron gordo. Pero si es gordo, ¿cómo quiere que le digan? A mí me dicen calvo, pero yo no puedo defenderme, yo soy calvo.
no me están ofendiendo, no me están humillando, no se están burlando de mí, me están diciendo algo que es evidente, ¿sí? Si yo me molesto con ustedes porque me dicen calvo, pues tengo que huir y huir de todos los lados y entonces termino, el problema es mío, porque no tuve la fortaleza para afrontar ese comentario o para asimilar esa dificultad o para asimilar esa circunstancia que se presentó. Y eso es lo que nos está diciendo el rey Salomón. Hay problemas aún en los palacios, aún en las familias de los reyes hay grandes problemas. Aún en las mejores iglesias hay problemas. ¿Qué tenemos que hacer los creyentes? Si somos sabios, afrontarlos con sabiduría, con fortaleza, tener la actitud correcta. Muchas veces la actitud correcta es orar, en otros la actitud correcta es agachar la cabeza, en otros la actitud correcta es tener paciencia, en otros la actitud correcta es esperar, pero siempre habrá una actitud en el momento que se presenta la circunstancia para actuar. Pero la peor actitud, nos dice aquí el rey Salomón, es huir. Es la peor actitud, escapar ante el problema. Porque ahí ya el problema es mío. A mí me llama mucho la atención las personas que se van de las iglesias porque en la iglesia no hay amor. Y uno dice, pero si el que tenía el poquito de amor se va, pues quedamos más desamparados. Es que me voy porque aquí no hay unidad. Sí, pero es que la unidad la construimos todos. El amor se construye entre todos. El trabajo y el servicio se construye entre todos. Si yo veo que mi hermano no tiene una actitud amorosa, yo puedo acercarme a él y orar por él y ayudarlo. Pero si yo huyo simplemente porque algo me incomodó, ¿dónde voy a encontrar la iglesia perfecta o el barrio perfecto o el trabajo perfecto? No existe, porque en todos los lugares la materia prima es pecadora. Trabajamos con pecadores y los que nos gobiernan son pecadores y todos somos pecadores. Entonces el rey Salomón dice, tú eres el sabio. Tú que eres sabio no actúa como el necio. El necio simplemente empaca maletas y se va. Ahora, ¿cuándo uno debiera abandonar un lugar, de un trabajo, de una iglesia? Cuando realmente se agotaron todos los recursos, cuando se hicieron todos los procesos adecuados y justos y el debido proceso, y ahí ya uno dice, bueno, ya cumplí toda mi obligación y no se solucionó. Y hay, por ejemplo, para salir de la iglesia hay causas bíblicas y se hicieron todas las cosas correctas. O para abandonar un trabajo yo actué correctamente, enfrenté el problema, tuve la paciencia, persistí, esperé, oré y ya Dios me indica salir, pero no a la primer dificultad. ¿Sí? A la primera dificultad porque no es la actitud correcta. Entonces no ignore el problema, reconozca que hay un problema, pero afróntelo con sabiduría, no huya, no dejes tu lugar. ¿Sí? No dejes tu lugar. Hay personas que andan de trabajo en trabajo y eso es totalmente malo para ellos, aún para su hoja de vida como presentación, porque cuando uno presenta una hoja de vida y uno tiene muchos trabajos en los últimos meses o años, ¿qué le dicen? Usted debe ser un mal trabajador, porque en ningún lugar se lo aguantan, porque está de puesto en puesto, ¿no? Si usted dice, yo tengo una empresa, he trabajado en un lugar y llevo 2 años, 5, 10 años, eso habla bien de usted. O como creyente, si usted es un creyente, usted dice, no, yo llevo 10 años en la iglesia, 15 años, 20 años en la iglesia, eso habla bien de nosotros, porque hemos tenido la paciencia y la fortaleza, porque cuando uno le dice, he pasado varios años en este lugar, pues uno dice, es una persona estable, es una persona que tiene fortaleza para afrontar las situaciones, es un hermano sabio, porque en esos años ha debido haber muchos problemas y ha debido haber muchas circunstancias difíciles, pero las hemos podido superar, afrontar con sabiduría. Si el espíritu del príncipe se exalta contra ti, no dejes tu lugar, no lo enfrentes. ¿Por qué? Porque es casi imposible enfrentar a un poderoso y ganarle. No enfrente a un poderoso, ¿para qué? ¿Para qué usted va a demandar al jefe? ¿Sí? O al gobernante, o al que tiene poder, o al que tiene la autoridad para meternos a la cárcel. ¿Para qué lo vamos a hacer? O sea, ¿qué sentido tiene? O sea, si yo soy un empleado raso y me enfrento con el jefe, ¿qué va a pasar? ¿Gano o pierdo? Yo voy a perder, con toda seguridad. Me voy a desgastar, pierdo dinero, pierdo energía,
pierdo el trabajo, pierdo reputación, salgo más referenciado, pues mejor tomar una actitud sabia, y la actitud sabia es agache la cabeza, ore, pida sabiduría, pida dirección, pida consejo, pero no huya ni ignore el problema. ¿Sí? Es bien importante eso. Esa es la fortaleza del sabio. La fortaleza del sabio es no huir, porque el que huye no es fuerte, es débil. El que sale corriendo es débil, porque el fuerte tiene que ayudar a fortalecer a otros y contribuir para que el trabajo o la iglesia o el hogar no se derrumbe. Imagínense que todos los hijos salgan corriendo y los padres salgan corriendo, pues se acaban los hogares. Tenemos que animarnos unos a otros y fortalecernos para seguir adelante. El sabio muestra su sabiduría enfrentando los problemas, no ignorándolos, no huyendo ante los problemas. Y luego dice, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Y nos da la razón de por qué no huir. ¿Sí? Esa es la respuesta. No huya, ¿por qué? Porque la mansedumbre, es decir, el que se queda y enfrenta el problema, da muestras de humildad, de sencillez y de mansedumbre. Esa es la muestra que él da, ese es el valor público que él testifica cuando se queda. ¿Sí? Cuando el jefe es hostil, pero el empleado se mantiene, el empleado sabio está diciendo, yo soy una persona no solamente que necesito el trabajo, sino que soy una persona que estoy aprendiendo a manejar las presiones y a ser manso, a ser dócil y a ser sabio. Miren lo que dice, la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Lo que está diciendo aquí es, el incendio se generó, el jefe generó un incendio, una llama. Esa llama puede ser letal si yo le echo más fuego o más leña al fuego, pero si yo no le echo más leña al fuego, el incendio se puede apagar, o no se genera o no causa daño. Nosotros siempre hemos escuchado que para que haya pelea se necesitan dos, ¿cierto? Uno es tan inteligente que uno que es buen peleador pelea con otros, pero uno no pelea con uno mismo. ¿No es que eso le duele a uno? Uno no se coge a golpes a uno ni se maldice a uno porque uno dice, no me duele, yo me quiero mucho, yo sí quiero decirle cuántas son las verdades, pero al otro, pero no me las voy a decir a mí, yo sí quiero golpear al otro, pero no quiero que me golpeen a mí. Entonces, siempre que hay una pelea, para pelear se necesitan dos partes. Si hay una parte que dice, bueno, yo estoy listo para la pelea y te desafío, yo tengo la actitud de decirle, no me voy a enfrentar y apaciguar la ira, o decirle, ok, yo estoy listo, peleemos. Que normalmente esa es la que tomamos, ¿cierto? Generalmente esa es la opción que tomamos y mostramos que somos soberbios, que somos altivos, que somos irritables y nos vengamos y no tenemos la capacidad de pedir a Dios paciencia y de agachar la cabeza porque no somos mansos. Y hemos escuchado una frase que dice, yo soy manso, pero no menso, es decir, no soy manso. Porque si yo digo eso, no soy manso, porque la mansedumbre no tiene que ver con no dejarme. La mansedumbre tiene que ver con actuar correctamente frente a una situación difícil y de poder sortearla con sabiduría. Entonces, ¿cómo debemos esquivar la ira? ¿Cómo la debemos esquivar? El texto dice, porque la mansedumbre, es decir, si alguien debiendo irse y pudiendo irse o pudiendo enfrentar al que lo desafió no lo hace, no lo deja de hacer porque sea cobarde. Es decir, no es cobarde el que dice, no, yo no voy a pelear. Ese no es cobarde, ese es más fuerte que el otro. O sea, el débil desafía, amenaza, grita, pelea, genera conflictos, ese es el débil, que en toda esquina está armando un problema, es muy débil, es muy frágil. ¿Quién es el fuerte? El fuerte es el que dice, no, pero ¿para qué vamos a pelear? O sea, ¿qué sentido tiene pelear? ¿Qué sentido tiene hacernos echar del trabajo? ¿Qué sentido tiene irme de la iglesia por eso? No tiene sentido. Yo tengo tanta fortaleza en Dios y tanta fortaleza física y emocional que no voy a pelear. ¿Sí me hago entender? El mundo nos dice, es débil el que no pelea y es fuerte el peleón. Ese le tenemos miedo porque ese es muy valiente.
y resulta que es lo contrario. Según el rey Salomón, el que pelea es cobarde porque no tiene otra herramienta sino los golpes o los puños o las amenazas, pero no tiene la actitud de decir, pues hablemos, o oremos, o esperemos, o busquemos una salida razonable y sabia al asunto. Dice, pero la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Entonces el rey Salomón nos va a mostrar la salida. ¿Cuál es la salida para enfrentar a un jefe que está irado? La única salida es la mansedumbre. Y la mansedumbre, según la Biblia, es fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién le está hablando el rey Salomón? A los creyentes, a los que tienen el Espíritu Santo. Si yo tengo el Espíritu Santo, necesariamente debo tener la mansedumbre. Miren lo que dice Gálatas 5, 22 al 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mansedumbre, fruto del Espíritu Santo. Entonces, los hijos de Dios no debieran enfrentar los problemas con gritos y peleas, sino con sabiduría y con mansedumbre, porque tienen el Espíritu Santo. Si un trabajador cristiano se aguanta a un jefe que es tosco y que es áspero, ¿por qué lo hace? ¿Porque se resignó? ¿O porque es bobito? ¿O porque tiene mansedumbre? Según la Biblia, porque tiene mansedumbre. Si soporta muchas situaciones en la vida es porque tiene mansedumbre. Es decir, la mansedumbre no es un producto que uno consigue fácilmente. La mansedumbre es un producto, es una virtud, es un fruto del Espíritu que Dios produce y que trabaja y que hace que se fortalezca en la vida del creyente. No surge al azar. O sea, no es que yo hoy estoy sin mansedumbre y mañana estoy lleno de mansedumbre. ¿Recuerden el ejemplo del caballo? No es que hoy el caballo es herrero o salvaje y mañana ya podemos usarlo para irnos a dar una vuelta. No, para que suceda eso tiene que haber un proceso que es de ser amansado. Y usemos ese ejemplo, amados hermanos. Dios necesita amansarnos porque nosotros somos salvajes. Actuamos como animales, reaccionamos de manera indómita, soberbia, altiva, queremos destruirnos a nosotros y destruir lo que encontremos. Y la única manera para poder actuar en sociedad y actuar en la iglesia y poder tener éxito es ser mansos. ¿Qué debe hacer Dios para amansarnos? ¿Cómo nos amansa? ¿Cómo nos entrena para ser mansos? Hay muchas maneras, ¿cierto? La vida misma es un entrenamiento. La vida misma que está llena de dificultades, de obstáculos. A veces uno dice, yo voy a hacerlo como sea, pero cuando uno llega y va a la oficina a sacar el documento, le dicen, no puede hacer la diligencia. Uno dice, y entonces no lo pude hacer. Sí, a veces uno dice, yo con esta salud voy a lograr esto, y resulta que va al médico y le dice, estás enfermo. La misma vida se encarga de amansarnos poco a poco. Las enfermedades son un buen medio que Dios usa para amansarnos. Los trabajos son buenos medios que Dios usa para amansarnos, porque en el trabajo muchas veces tenemos que agachar la cabeza. El matrimonio es un buen medio que Dios usa para amansarnos. A veces uno llega al matrimonio cerrero, pero después de 5, 10 años, 20 años, ¿cómo está? ¿Sí? Lo que diga ella. ¿Sí? Mansito. ¿Por qué? Porque el matrimonio, los hijos, la vida, el trabajo, las enfermedades, las circunstancias son medios que Dios usa para irnos amansando, es decir, nos va agachando la cabeza, nos va haciendo doblegar y nos va haciendo entender que no es de los fuertes, sino de los valientes. Y la valentía del hombre no consiste en hablar duro y en pegar mucho. La valentía del creyente y del hombre consiste en actuar con sabiduría en los diferentes momentos de la vida. Entonces miren, amados hermanos, lo interesante. Dios nos tiene que amansar. ¿Cómo los está amansando a ustedes? De pronto nos pone una persona al lado, de pronto nos permite una enfermedad difícil y esa enfermedad difícil me reduce, me agacha, me doblega, me rebaja, porque a veces uno sin esas enfermedades está muy alto.
De hecho, eso lo decimos a veces, no es que está más alto que las estrellas, ¿sí? Se siente muy alto, muy grande, pero una enfermedad, una pérdida, una crisis, un problema en el hogar, una circunstancia inesperada nos comienza a agachar la cabeza. Y comenzamos a agachar la cabeza y decimos, bueno, me toca, y vemos cómo Dios nos está avanzando, no solamente a través de la palabra, no solo a través del Espíritu, sino también a través de las circunstancias. Por eso las circunstancias son tan necesarias. Miren que a nosotros nos duele una muela y estamos diciendo, oren para que yo no esté enfermo de la muela. Pero si Dios quiere usar ese dolor de muela para amansarme, ese cáncer para amansarme, esa enfermedad dolorosa para amansarme, pues no es una providencia buena. Orando para que nos la quite y Dios diciendo, no, es que así es como lo voy a amansar, a moldear. ¿No fue necesario luego todo lo que Job pasó para Dios amansarlo? Cuando uno comienza a leer Job, uno dice, no, Job era un ángel. Job era un hombre perfecto, impecable, era increíble. Sin embargo, cuando uno comienza a ir avanzando a medida que lee los capítulos, se da uno cuenta que Job no era tan manso, no era tan dócil, no era tan perfecto como lo habíamos pensado. Job confiaba en sus propias obras. Job tenía un concepto demasiado alto de sí mismo. Léanse capítulo 29, 30 y 31 de Job. Y Job menciona más de 100 veces aspectos relacionados con la imagen que él tenía de sí mismo. Más de 100 veces en esos capítulos Job se refiere a sí mismo. Yo soy, yo hago, yo creo, yo dije, yo hice, yo soy bueno. Y léanse hasta los 33 capítulos primeros donde Job interviene y donde encuentran que Job se queja por la muerte de sus hijos. No hay un momento donde Job diga, me hacen falta mis hijos, cuánta pérdida tuve por la muerte de mis 10 hijos. No se lamenta, pero ¿saben por qué sí se lamenta Job? Porque perdió su reputación, porque perdió su honor, porque perdió su dignidad, porque ya sus amigos y vecinos no lo ven como lo veían antes. Es decir, Job tenía un concepto de sí mismo supremamente alto, ¿sí? Él se podía suicidar desde su propio ego, ¿sí? Era un hombre con un autoconcepto y una idea de sí mismo supremamente elevada. Y la Biblia dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Job era un hombre útil, era inteligente, era sabio, eso es cierto, era un hombre rico, todo eso es cierto, pero eso no le daba derecho para que él pensara que era el único. En el capítulo 32 y 33 dice, es que de mi mesa comían todos, es que yo era el que le daba trabajo a los pobres, yo era el que generaba empleo, yo era el que ayudaba a la viuda. O sea, pobres viudas después de que Job cayó en miseria, ¿no? Y pobres los empleados porque ¿quién les da si era el que les daba todo? Pero miren que Dios lo trajo una humillación terrible, donde lo que más le dolió a Job fue la pérdida de su posición social, su honor, su dignidad y cómo lo veían. De hecho dice, me ven y no me conocen. Y uno dice, ¿y qué importa que a uno lo conozcan o no? ¿Se acuerda que dice? Cuando otros me miran ya no me reconocen. Cuando me observan se burlan. Cuando me miran menean la cabeza. Es decir, Job estaba tan afectado por la imagen que él transmitía ahora, que era mísera, que realmente eso no había importancia frente a Dios. O sea, uno dice, ¿y a mí qué me importa cómo la gente me mire? Si me miran y no me miran bien, ¿qué mal me hacen? Pero a Job le importaba mucho. A Job le importaba lo que la gente pensara de él. ¿Y Dios qué hizo para amansar a Job? ¿Cómo amansó a Job? ¿Cómo lo bajó de su propio ego? ¿Cómo lo bajó de su propio orgullo que era más alto que el amor por sus hijos? A mí me impresiona que Job no llore por sus hijos, pero sí llore por su reputación. Que Job no presente una queja de duelo por la pérdida de sus hijos, pero sí presente quejas diciendo, es que ya me miran y no me saludan. Pero perdió 10 hijos. Pero a él le importa es su puesto de honor y la imagen que transmite pública. Y uno dice, ¿y muchas veces no nos pasa a nosotros lo mismo? Que tenemos un concepto tan alto de nosotros que no admitimos que nadie toque ese concepto.
Cuando alguien nos dice tú eres malo, tú eres pecador, tú eres así, nos ofendemos porque tenemos un concepto muy elevado. Pero ¿saben lo bueno de la noticia buena de hoy? Es que Dios a sus hijos los amansa. Dios sabe cómo nos amansa y nos pasa o nos manda la dosis exacta para amansarnos. Para Job fue la pérdida de sus bienes, la pérdida de su honor y su reputación, y para Job fue la pérdida de su imagen y su salud. Y así Dios lo amansó. Y ustedes lo mirarán en el capítulo 41 y 42. ¿Qué dice Job? Señor, te doy gracias por todo esto, porque ahora sí sé quién eres tú. Ahora sí yo entiendo cuál es mi lugar. Yo antes de oídas te había oído, pero ahora sí sé quién eres tú. Ahora sé quién eres, cómo actúas y cómo obras, porque Dios tuvo que amansar a Job. Amados hermanos, ¿no será que a través de un gobernante o un príncipe áspero, Dios también nos amansa a nosotros? ¿No será que a través de una crisis económica en el país, de una recesión económica, Dios también usa esa situación para amansarnos un poquito? ¿No será que a través de los hijos o a través del hogar o la esposa o el esposo o a través de situaciones que se presentan a diario, Dios las usa para amansarnos? ¿O las enfermedades? Dice, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La mansedumbre, cuando ya ha sido forjada en la vida del creyente, es útil para hacer cesar las ofensas. Es decir, la mansedumbre es una herramienta de combate. La mansedumbre es un arma de guerra, pero un arma de guerra de los sabios. Los necios actúan con beligerancia, los sabios toman el arma de guerra de la mansedumbre y es tranquilo, no pelee. ¿Sí? Si usted va en la calle y otro lo empuja, pues hágase a un lado y déjelo pasar. Seguro va de afán o tiene problemas de la vista, qué sé yo, o está muy ofuscado, déjelo pasar. Igual yo voy para mi lugar tranquilo. Si yo voy en el carro o en el vehículo, en la moto, y alguien me cierra, pues yo le doy vía, siga a su merced, adelante. A veces los encontramos más adelante estacionados, o varados, o estrellados. Yo lo dejo pasar, pero si yo le digo, ¿qué problema? Puede haber un gran problema, que puede terminar con cárcel o con muerte. Amados hermanos, la mansedumbre es el arma de combate de los sabios. ¿Cómo actúa la mansedumbre? Muchas veces agacha la cabeza y no dice nada. Dice la Biblia, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Y quién responde con una palabra blanda? El manso, el sabio. ¿Cómo responde el necio? Áspero. ¿Sí? ¿No han escuchado esa palabra que le dicen a uno problema? Y uno enseguida, uno tiene la opción de decir, no, no hay problema. O uno tiene la opción, sí, problema, claro. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, amados hermanos, lo que está diciendo aquí el rey Salomón es, hay problemas en todos los escenarios. El cristiano no está exento de enfrentar problemas, pero el cristiano tiene que enfrentarlos con sabiduría. Y la única manera de enfrentar la ira del gobernante o del jefe con sabiduría es teniendo mansedumbre. Es decir, Dios nos tiene que amansar bien, tenernos bien mansitos, para que cuando vengan los problemas tengamos la sabiduría. Para que esos problemas no nos lleven a explotar, sino que nos lleven a actuar con blandura, con suavidad, con tranquilidad. Los mansos recibirán la tierra y son bienaventurados. Miren que aquí nunca dice, si ustedes revisan las bienaventuranzas de Mateo, no hay una bienaventuranza para el desafiante. ¿Sí? Cuando uno dice, uy, es que ese niño es valiente, no se deja de nadie. Según la Biblia no es valiente, es cobarde. No tiene una manera de solucionar los problemas, sino su intrepidez o su agresividad. Porque la verdadera valentía consiste en ser mansos, agachar la cabeza, a veces pasar las ofensas, a veces soportar, porque el que soporta termina venciendo, termina ganando. Luego en 2 de Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido.
Es decir, el siervo del Señor debe ser manso, mansito, no bobito, ni resignado, sino manso, que tenga la sabiduría, porque yo tengo que tener la capacidad. Hay un problema, yo tengo que enfrentarlo, pero con sabiduría. ¿Sí? Si hay un reclamo, hay que hacerlo. Si hay una cosa que decir, hay que decirla. Pero hay que saberla decir en el momento oportuno y con la actitud correcta, porque de lo contrario actuamos como necios. Aquí dice que una cualidad de los siervos de Dios, de los ancianos, los diáconos, los pastores, los maestros, es que sean mansos, es decir, no contenciosos, no que estén teniendo problemas en todo lado, no que anden con conflictos en todo lugar, no que anden desafiantes, porque esa no es la actitud de un cristiano y no es la actitud correcta. Primera de Corintios 9:19 dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Entonces, ¿cuál es el galardón de los valientes? Perseverar. Y para perseverar tenemos que tener maneras correctas porque si no, no podemos perseverar. El impaciente no logra, el beligerante no logra, el que es desafiante no logra llegar a la meta. Pero el que es tranquilo, el que agacha la cabeza, el que actúa con sabiduría, el que guarda silencio, el que sabe intervenir, pues tiene la sabiduría de Dios. La blanda respuesta quita la ira. ¿Se sabe en ese versículo? Si no, apréndanselo. Mas la palabra áspera enardece, ¿sí? Aumenta el furor, desafía. Proverbios 22. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. El rey o el gobernante muchas veces ruge para generar temor. Los jefes, muchos de ellos tienen una filosofía y es, yo quiero que me tengan miedo, porque si me tienen miedo, trabajan bien. Si yo soy el amigo y me muestro afable con ellos, me la ganan o me la pasan por la galleta. Entonces, como jefe, soy duro, arbitrario, tirano, y así funciona bien la empresa. ¿Cierto que es parte de la filosofía de algunos jefes? Entonces, me pusieron jefe de personal, entonces aquí se habla duro. Sí, yo me muestro inflexible, rígido, y así todo funciona bien. Pero no es la actitud correcta. Hay padres que piensan que si son muy rígidos, sus hijos no se les salen de las manos. Pero no es cierto. A veces uno es demasiado rígido que termina siendo cruel, tirano, y siempre los hijos se van a desviar. Porque lo que necesitamos no es rigidez o crueldad o tiranía, sino que necesitamos es mansedumbre, que es la virtud de los sabios y que es la herramienta de combate de los sabios o de los hijos de Dios. ¿Cómo están de mansos? ¿Sí están mansitos o no? De hecho, nosotros decimos, es que si uno es muy mansito, mire, montan caballito. ¿Sí? Usando el ejemplo del caballo que se amansa y que ya se puede montar en él porque ya está mansito. Pero amados hermanos, sin decirnos mentiras, todos necesitamos que Dios nos amanse. Por eso Dios pone tantas situaciones, a veces tan dolorosas como la de Job. Porque la situación de Job fue muy terrible, fue patética, pero era la dosis necesaria para Job, para Dios agacharlo y doblegarlo hasta que él entendiera su lugar. Primera de Samuel 19, 4 al 6. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, no peque el rey contra tu siervo David porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Jehová que no morirá. Mire que aquí hay un ejemplo de un gobernante iracundo, inflexible, cruel, tirano, que quería matar a un joven rey sin causa, simplemente porque quería vengarse de él, porque no le caía bien. Entonces, como no me cae bien, lo voy a matar. Y si lo mato, lo quito del camino. No me cae bien, no quiero nada con él, entonces me voy a vengar. ¿Quién intervino? El mismo príncipe que era Jonatán
hijo del rey Saúl, intervino y le dijo, papá, ¿para qué lo va a hacer? Pero miren que no le dijo papá, le dijo, usted es el rey. Y si usted como rey mata a este joven inocente, van a hablar muy mal de usted. ¿Cómo va a quedar el rey diciendo que el rey es un asesino? No hay causa, es inocente, no le está haciendo mal, no lo mate. Y esa mediación, esa intervención tranquila, sosegada, razonable, fue muy útil para que Saúl tomara la decisión. Entonces no lo voy a matar, y hizo un juramento diciendo, David no morirá por mi mano. ¿Qué tal donde Jonathan hubiera dicho lo contrario? Ay, pues claro, mátelo. De hecho, a Jonathan le convenía que David muriera, porque si Jonathan moría, ¿quién iba a ser el rey? Si Saúl mataba a David, ¿quién iba a ser el rey? Pues Jonathan, porque Jonathan era el príncipe, aspirante al trono. Era el hijo del rey Saúl, le pertenecía por la figura de la realeza, le pertenecía a Jonathan gobernar, pero Jonathan intercedió a favor de David, su amigo, y el nuevo rey de Israel dijo, no lo mates. ¿Para qué lo va a matar? A Jonathan le convenía la muerte de David, en términos de poder, en términos de privilegio le convenía, pero Jonathan dijo, no es justo que el rey mate al nuevo rey, que va a ser David, porque ese es un derramamiento de sangre inocente. Amados hermanos, miren cómo una palabra oportuna puede salvar una vida. Si alguien está ofuscado y usted en lugar de decirle, no, pues claro, no, yo haría lo mismo, tiene la razón, en lugar de eso yo voy y le digo, pero ¿para qué pelea? ¿Tiene sentido pelear? Tranquilízate, siéntate, tómate una aromática, quédate tranquilo, venga, oramos. ¿Para qué peleas? No tiene sentido. ¿Qué ganas tú con pelear? ¿Se acuerdan la pregunta que el Señor le hizo a Jonás? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y aquí lo que le dijo Jonathan a Saúl es, ¿por qué pues pecarás contra Dios matando sangre inocente sin causa? Es decir, ¿qué sentido tiene pelear? Pero a veces nosotros no somos de los que apaciguamos, sino de los que... ¿Se acuerdan cuando estábamos en la escuelita o en el barrio? Que uno cazaba una pelea con un compañerito y ¿qué le decían los demás de la escuela? ¿Se va a dejar? O sea, bobo, dele que usted puede, usted le va a ganar, dele, o no es hombre, no es capaz. ¿Y qué decía el otro chino? No, pues le voy a demostrar que sí, y ahí se encendía la pelea. Pero los demás que incentivaban la pelea, lo único que hacían era alquilar balcón para ver la pelea, pero no hacían más. La Biblia dice, no hagamos así, seamos de los que apaciguan y no de los que incendian, porque la mansedumbre es la que hace cesar grandes ofensas. Es la mansedumbre la que nos ayuda a esquivar la ira. Entonces, amados hermanos, todos nos enfrentamos a momentos de ira, de terceros. La ira de terceros puede también exaltar mi propia ira. Yo ya me conozco. Entonces, para yo no caer en la trampa de que mi ira también se provoque por la ira del tercero, entonces debo actuar con mansedumbre. Y la actuación con mansedumbre, que es el fruto del Espíritu, que es un don de Dios, que es una virtud que Dios forja a través de problemas y situaciones de la vida, y por su santa palabra, hace cesar grandes ofensas. Miren lo interesante. Yo pienso que para que la ofensa cese, tengo que enfrentar el problema con violencia o con ira. Pero Dios dice, no, la mejor manera de enfrentarlo es tranquilidad. Ustedes seguro tienen ejemplos muchos de una persona que fue y los trató mal y los desafió. Y ustedes tuvieron una actitud adecuada y dijeron, pero espere, siéntese, charlemos, hablemos, venga, con mucho gusto, usted tiene razón en el reclamo, yo entiendo lo que usted me está diciendo, pero mire, siéntese, tranquilícese y buscamos una solución. ¿Cuál ha sido el final de esa ofensa? A veces terminamos de amigos, a veces se logra saldar muy bien el impasse y salimos ganando, porque cuando yo tomo una actitud mansa, gano, pero cuando tomo una actitud violenta, pierdo. La pregunta es, ¿soy sabio o soy necio? Los sabios siempre buscan ganar, pero ganar con las herramientas sabias,
el necio siempre pierde, porque grita, porque actúa con violencia, porque alza la voz, porque obra mal, pero la Biblia nos dice, esquiva la ira. Si usted ve que va enfrentándose a la ira, esquívela. Busque una salida sabia y oportuna, de lo contrario puede terminar todo muy mal. Entonces, amados hermanos, que el Señor nos ayude. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra, porque siempre nos das enseñanzas prácticas que nos sirven para entender cuán sabios somos o cuán necio actuamos. Y hoy nos enseñas que somos altivos y soberbios y que muchas cosas nos provocan, pero que la única manera para no dejarnos provocar es tener mansedumbre. Y la mansedumbre es un aspecto del carácter que tú forjas en tu pueblo a través de muchas situaciones y eventos. Te rogamos que nos ayudes a ser mansos, a estar tranquilos, a ser dóciles, a doblegarnos ante ti y muchas veces agachar la cabeza y pasar por alto. Son tantas las ofensas que nos duelen, que nos lastiman, que nos dañan, que nos incomodan, pero son tantas las veces que tenemos que pasar la página, que tenemos que agachar la cabeza, que tenemos que olvidar, que tenemos que no guardar rencor, porque el que guarda rencores envenena su alma. El que alberga celos y venganza y odio en su corazón se daña a sí mismo. Y porque la palabra nos dice que hay que perdonar hasta 70 veces 7 y pasar por alto la ofensa. Son muchas las ofensas que recibimos, pero son muchas las ofensas que causamos a otros. Y rogamos que tú nos ayudes a ser perdonadores, a ser mansos, porque el manso perdona, el manso busca solución, el manso es valiente porque toma la actitud correcta de buscar soluciones sabias y justas a los problemas tan grandes y difíciles que se nos presentan. El necio simplemente se incendia con ira, con violencia y con agresión. Ayúdanos por favor, porque son muchos los desafíos que tenemos en el trabajo, en la casa, en el barrio, y muchas veces también se nos presentan en la iglesia. Situaciones difíciles, situaciones donde queremos huir, queremos correr y decir por aquí no vuelvo, pero sabemos que tú nos has diseñado como cristianos para ser fuertes, para ser valientes y para perseverar. Danos las actitudes, las herramientas y la manera para enfrentar todas esas situaciones con la gracia tuya y encontrar el resultado correcto. Te damos gracias, Señor, y también te pedimos perdón por todas las veces que actuamos mal y que actuamos como necios, y que en lugar de apaciguar, encendemos, y que en lugar de callar, alzamos la voz. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.